Hola, muy buenas, bienvenidos a este vídeo de desarrolloweb.com en el cual vamos a continuar nuestro manual de CSS en vídeo viendo lo que es el flujo de los elementos HTML y cuáles son los estilos CSS que afectan al flujo. El flujo es un concepto bastante sencillo que quizás todos sepáis, aunque bueno, no tengáis identificado como un concepto, y lo podemos ver aquí en este artículo que estoy viendo en pantalla en texto, las explicaciones detalladas. Pero vamos, lo vamos a explicar poco a poco en este vídeo y lo vamos a ir viendo con vosotros con varios ejemplos. Empezaremos explicando lo que son los elementos inline y block. Son dos tipos de elementos que se pueden crear a través del atributo display de CSS y que tienen comportamientos distintos en lo que respecta al flujo del HTML. Entonces, serán indicados para comenzar, porque son bien sencillos, para comenzar a explicar lo que es el flujo de los elementos HTML. Bueno, estoy aquí haciendo una copia de unas imágenes y creando la carpeta donde vamos a colocar estos nuevos ejemplos del vídeo 5 sobre el manual de CSS. Y ahora con el Komodo Edit, que es un editor de texto para programadores, vamos a ir creando un archivo para poder hacer unos ejemplos. Un archivo HTML. Bueno, aquí hay algunas cosas que me están sobrando en esta plantilla de inicio del Komodo Edit. Y bueno, lo que os voy a enseñar ahora son los elementos de inline y block que afectan al flujo del HTML. El flujo del HTML es el modo en el cual van fluyendo los elementos que se van colocando dentro de una página web. Digamos, por ejemplo, empezamos una página web colocando un párrafo, como estáis viendo, y ese primer párrafo aparece en la parte de arriba de la página. Luego a continuación se va a colocar un segundo párrafo, y ese segundo párrafo aparecerá a continuación, ¿de acuerdo? En principio, todos los elementos que vais colocando en la página aparecen uno detrás de otro. O sea que ese texto que estoy colocando ya fuera del párrafo irá después del primer párrafo que he colocado. Entonces este es el flujo normal de los elementos del HTML y cualquier elemento que yo coloque, ya sea un párrafo, una imagen, una lista, lo que sea, van a ir colocándose uno debajo de otro en el mismo documento, creando un fluir de esos elementos que yo voy a ir colocando. Ahora bien, con CSS, incluso con HTML podría, pero vamos, con CSS, ya que estamos en el manual de CSS, yo puedo alterar los elementos, el flujo, el fluir de los elementos de la página. De acuerdo, entonces quiero que veáis aquí que tenemos dos tipos de elementos en ese ejemplo que estábamos creando. Tenemos el elemento de uno que sería un párrafo, que un párrafo es un elemento tipo block, y tenemos las imágenes que son elementos tipo inline. De acuerdo, entonces los párrafos que son de tipo block funcionan de la siguiente manera. Se genera el párrafo y lo que vayamos a colocar a continuación se coloca en una línea, en una línea distinta. Lo estáis viendo aquí en este ejemplo ahora mismo. Entonces veis que el párrafo primero que aparece como block se coloca ahí y luego en la línea siguiente aparece el siguiente párrafo, el siguiente texto que hemos colocado, y luego las imágenes son inline, quiere decir que se colocan en la misma línea. Entonces estáis viendo que la imagen aparece en la misma línea que el texto que estaba al lado de la imagen. Ahora, voy aquí a ponerle una hoja de estilo simplemente para cambiarle el color de fondo a esta página, porque no se ve bien esa imagen sobre fondo blanco. Pero bueno, espero que hayáis podido entender lo que es el inline y lo que es el block. El block son elementos que se forman, que se colocan como un bloque que tiene saltos de línea arriba y abajo, y los elementos inline que simplemente se colocan en la misma línea sin saltos de línea al principio y al final de ese elemento. ¿Lo estáis viendo? Ahora mismo, vale. Estos elementos, el comportamiento típico inline o block de los elementos, yo lo puedo alterar a través de las hojas de estilo. ¿De acuerdo? Entonces, con el atributo display de CSS, yo puedo indicar qué tipo de display necesito o quiero para ese elemento. Por ejemplo, ahora he colocado ese párrafo con display inline. ¿Qué pasa? Que ahora ese párrafo se coloca en la misma línea que lo que haya a continuación. Y ahora, por cambiarlo, voy a colocar el display de esta imagen como block, con lo cual, ¿qué ocurrirá?
que la imagen aparecerá en un párrafo o en una línea ella sola, ¿de acuerdo? Entonces ocurre que hay un salto de línea antes y después de la imagen. Con esto ya podéis ver las diferencias entre inline y block. Y bueno, pues esto era el objetivo primero de este bloque del vídeo. Pero bueno, aún así os voy a mostrar otro ejemplo de otro elemento HTML, que es el elemento div, que este elemento por defecto se comporta como block, que quiere decir que lo que yo coloque dentro de la div, de la división, aparecerá en la página web con saltos de línea antes y después de otros elementos que hay en la página. Entonces ese div en principio es de tipo block y ahora pues bueno, veremos cómo hay un salto de línea entre lo que haya antes y después del div. Bueno, vamos a echarle un vistazo a esto. Para echarle un vistazo simplemente lo puedo guardar el archivo y lo veis directamente en el preview que hay en la parte de abajo. Y veis como es block, ese elemento, ese texto, como es block, aparece después del texto, aparece con un salto de línea, antes y después. Ahora meto un salto de línea aquí dentro del mismo div y ahora, bueno, señalo de nuevo con otro texto que ese div es block y entonces por eso aparece en la siguiente línea del texto anterior al div, de justo lo que había antes del div. Pero ahora el elemento div, igual que cualquier otro elemento del CSS, lo puedo definir como inline, pero no, es display inline, ¿de acuerdo? Es el atributo display con el valor inline. Y ahora lo que pasa es que el div ya no hay un salto de línea antes y después de lo que haya en el propio div, de lo que haya escrito en el div. Entonces espero que hayáis podido entender inline y block, y ahora pasamos al siguiente bloque del vídeo en el cual vamos a ver el atributo float. ¿De acuerdo? Ahí lo estáis viendo, el comportamiento de ese div una vez que lo hemos modificado como inline. ¿De acuerdo? Ahora, como os decía, vamos a empezar con el flujo del HTML y el atributo float de CSS, que puede alterar el flujo normal de los elementos de la página, pero de una manera bastante específica. Ahora veremos el comportamiento de float, que quizás ya lo conozcáis, pero bueno, los que no lo conozcáis, pues también os viene bien saberlo. Y bueno, vamos a ser bastante breves, con lo cual adelante con ello. Aquí tengo un archivo que he creado nuevo, que se llama floatflujo.html, que tiene varios párrafos, ¿de acuerdo? En esos varios párrafos se colocan uno detrás de otro en la misma página. Aquí lo estáis viendo, el archivo en funcionamiento, en el preview de la página abajo. Y ahora voy a colocar simplemente aquí una caja div, una división. Cuando yo coloco una división, como sabéis, las divisiones son elementos de tipo block, con lo cual tienen saltos en línea arriba y abajo de las divisiones. Y ahora a esa división pues le voy a crear unos estilos simplemente para destacarla de una manera. Le voy a poner un fondo de color naranja y un poco de espaciado entre el borde y el contenido de la caja. De acuerdo. Entonces esta división estamos diciendo que es un elemento block, con lo cual va a mostrarse dentro de lo que es el cuerpo de la página como un bloque, en una línea específica, con lo cual estáis viendo ahora no me está funcionando el padding, que es que me faltan aquí unos 2 puntos, perdona. De acuerdo, entonces ahora con ese div ya lo estáis viendo aquí, que está de tipo bloque. De acuerdo, los div en concreto siempre son de tipo bloque, y yo lo que voy a hacer a este div en concreto es hacerle un float para ver qué es lo que pasa. Voy a hacer un float right. De acuerdo, ese float right lo que quiere decir es que el div se va a colocar a la derecha y además el texto que haya al lado del div o los otros elementos que haya al lado del div van a rodear el div o van a utilizar los espacios que quedaron libres a la izquierda de esa caja. Esos elementos flotantes hacen que se coloquen, los atributos posibles serían tanto right como left, y se coloquen los elementos flotando y ocupando los espacios libres que quedaron a la derecha o a la izquierda
de los elementos flotantes. Vamos a ver esto con otro ejemplo, que es a través de una lista, que es una lista UL desordenada, que tiene varios elementos LI. El modo de funcionamiento normal de una lista es que se colocan elemento tras elemento en líneas distintas, o sea, es decir, cada uno de los LI son un bloque distinto, y como son un bloque distinto aparecen con saltos de línea arriba y abajo, como estáis viendo ahora en la página. Estos elementos de la lista yo los podría alterar con un style, y ahora, pues bueno, estamos viendo el float, pues el float, y le voy a poner aquí un float left. Quiere decir que lo que es la lista entera se me va a quedar flotando a la izquierda, y los elementos que haya a continuación, o sea, el párrafo que haya a continuación, me aparecerá siempre rodeando a la lista, ocupando los espacios que quedaron libres a la derecha. De acuerdo, le pongo un margen aquí para que la lista tenga un margen de 10 píxeles en todos los lados y se pueda ver un poquito mejor, ¿no? Pero la verdad, esto no era lo que os quería enseñar. Lo que quería enseñaros es cómo hacer elementos de la lista que sean flotantes, no la lista en sí, sino cada uno de los LI. Entonces yo podría ponerle un style, voy a cambiar el color a la lista simplemente para que se vea que esta lista es distinta que la otra. La voy a poner de color naranja el texto. ¿De acuerdo? Y ahora, lo que os decía, para hacer los elementos flotantes, que no aparezcan todos en la misma línea, sino que aparezcan uno detrás de otro, yo podría aplicarle estilos de manera independiente a cada uno de los LI. Pero para no hacer esto, lo que voy a hacer es definir esa lista con un identificador, y ahora en una hoja de estilos, en la hoja de estilos, en la declaración de estilos global a toda la página, aquí con el atributo style type text css, pues yo voy a aplicar unos estilos simplemente a esa lista a través del identificador que le acabo de colocar a la lista, que es lista LI float, y ahora espacio LI porque quiero aplicar estilos a todos los elementos LI que hay dentro de ese elemento de la página lista LI float, ¿vale? Y entonces todos los LI, los que estoy haciendo es flotarlos a la izquierda, con lo cual estáis viendo ya directamente en el preview de la página web cómo aparece un elemento detrás de otro, todos flotando a la izquierda, con lo cual los textos que aparecen a continuación siempre aparecen a la derecha. Veis que le aparece el puntito de las listas, que ese puntito me está apareciendo encima de otros elementos. Ese puntito lo quiero quitar, lo que pasa es que no me acuerdo exactamente cuál era el atributo CSS, es este de aquí, listStyle. Entonces listStyle simplemente le coloco un none, y lo que voy a hacer es que no se coloque ningún puntito, ningún bullet, ninguna imagen ahí al lado de los elementos de la lista para distinguir que es una lista. Entonces simplemente none, lo guardo, y ahora podéis ver cómo los puntitos han desaparecido. Muy bien. Y ahora le voy a poner un margen a la derecha mismo, para que no aparezcan todos los elementos pegados uno al lado del otro. ¿Veis? Ahora ya hemos colocado un margen, no muy grande, pero lo suficiente como para que los elementos aparezcan separados. Y veis cómo aparece elemento tras elemento en la misma línea porque están todos flotando a la izquierda. Entonces el siguiente elemento aparece a la derecha, y a la derecha siempre en la misma línea. En realidad son elementos tipo block, pero con el float estoy definiendo que lo que haya a continuación se coloque en espacio disponible en este caso a la derecha, porque el float es a la izquierda. Muy bien, pues ahora lo que quiero es enseñaros cómo el siguiente párrafo, yo utilizando el atributo clear, que el atributo clear también es un atributo relacionado con float, lo que hago es que el siguiente párrafo se ponga siempre en el espacio disponible que haya, pero siempre en la siguiente línea. Ya no va a utilizar el espacio disponible a la derecha, sino que va a irse al lugar donde sea necesario para comenzar un nuevo párrafo, siempre a la izquierda del todo.
Espero que por lo menos a través del ejemplo hayáis podido entender bien el atributo float de CSS. Y ahora vamos con el atributo position, que es un atributo también de hojas de estilo en cascada, que tiene la particularidad que afecta muy en serio, muy radicalmente al flujo de elementos de la página. ¿De acuerdo? Aquí en el atributo de position, en lo que respecta al flujo de la página, lo tenéis aquí explicado en este artículo de desarrollo web, y lo que os decía, que afecta radicalmente al flujo de los elementos de la página. El atributo position tiene varios valores. Yo en este ejemplo voy a ver dos valores esenciales de ese atributo position, que es el absolute y el relative. Vamos a empezar con el atributo absolute, que sería el que afecta más radicalmente al posicionamiento de los elementos de la página. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí una división, y esta división, bueno, tenemos un párrafo y a continuación una división, y esta división le voy a poner el atributo position y con el valor absolute. Y lo que va a hacer es que esa división me la pueda colocar en la página, posicionar en la página de una manera absoluta, atendiendo a los valores top y left, que son: top es el espacio desde la parte de arriba del navegador y left es el espacio de la parte de la izquierda. ¿Veis? Acabo de colocar el left y me lo coloca más hacia la izquierda. Y si coloco top, vamos a colocar aquí por ejemplo 5 píxeles, lo que va a hacer es que me la coloca arriba a 5 píxeles del inicio o por la parte de arriba, y left 5 píxeles, pues lo mismo, a 5 píxeles del inicio por la parte de la izquierda. Entonces el atributo position absolute lo que me permite es definir la posición de ese elemento de manera absoluta con respecto a la esquina superior izquierda del espacio disponible en el navegador. ¿De acuerdo? Cuando yo coloco un atributo con position absolute, el siguiente elemento de la página que coloque, me lo coloca sin tener en cuenta la posición del elemento anterior. Es decir, que tengo ahí los dos párrafos y los dos párrafos se colocan uno detrás de otro y entre medio tiene una división, pero como es absolute, no forma, se desaparece, por decirlo de alguna manera, de lo que es el flujo normal de los elementos de la página. Entonces, esa división que hay en medio no afecta a la posición de los elementos, como es absolute, no afecta a la posición de los elementos que se coloquen a continuación de la división. ¿De acuerdo? Bueno, ahora voy a colocar aquí otra división, y en la cual voy a poner también otro valor de position, pero ahora es relative. Con el valor de position relative lo que hago es que la posición de ese elemento será relativa al momento o al lugar actual donde está situado el flujo de la página. Es decir, que ese elemento div que estoy colocando con position relative, que estoy haciendo después del párrafo que pone hola, se coloca atendiendo al flujo normal de los elementos de la página. ¿De acuerdo? Entonces se coloca justamente entre el párrafo hola y el párrafo siguiente, que es el que estáis viendo. Pero yo cuando coloco relative, lo que hago es que con CSS soy capaz, o CSS soporta los atributos top y left que habéis visto antes, y ese top y left, esas medidas de top y left en píxeles o en cualquier otra unidad que queráis utilizar con CSS, son relativas a la posición actual del elemento con respecto al flujo normal de los elementos HTML. Entonces estáis viendo que aquí ese top 100 lo que hace es que me baja 100 píxeles hacia abajo con respecto a esa posición normal de esa capa, y el left 500 me lo mueve 500 a la izquierda, 500 píxeles. Pero bueno, de momento vamos a dejar por aquí el flujo HTML, que es un concepto, como habéis visto, bastante sencillo. Y en los siguientes capítulos de este manual de CSS en vídeo vamos a ir conociendo acerca del posicionamiento CSS, ya dando por sabido lo que es el flujo normal de los elementos HTML.
Entonces os dejo por aquí y os cito para el próximo capítulo de este manual de CSS en vídeo, que será dentro de poco aquí en desarrolloweb.com. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.